Bueno, buenos días. Hoy veremos la comunicación interpersonal. Algunas guías para brindar apoyo. Bueno, básicamente pues uno tiene que saber si es el momento oportuno. Por ejemplo, si va a hacer una crítica constructiva, pues saber si es el momento oportuno para hablar. Entonces, aclarar que la intención de uno es ayudar a la otra persona. Por ejemplo, en el caso de la ropa, o por ejemplo, si a uno le desagradó algo que sucedió, entonces aclarar la situación, decir qué fue lo que pasó. Tratar de buscar pues una situación o una solución que sea realmente positiva para las dos partes. También amortiguar los comentarios respecto a la apariencia con educación, alentar la comprensión a través de mensajes centrados en la otra persona y reencuadrar la situación. Tratar de ofrecer ideas, tratar de ofrecer soluciones, observaciones, información o explicaciones que le ayuden a entender la situación desde una perspectiva distinta. Incluso, digamos que en situaciones organizativas u otras, uno podría tratar de buscar pues una solución alternativa. Aconsejar también es importante y para dar este tipo de información hay que pedir permiso, porque puede ser que la otra persona pues se sienta incómoda, puede ser que se sienta frustrada, puede ser que no sea el mejor momento para realizar esta crítica, entonces es importante buscar ese momento adecuado. También es importante manejar la privacidad y la apertura. En ciertos momentos, pues uno tiene que saber hasta dónde puede revelar información de uno a las demás personas. Y digamos que de alguna u otra forma, pues uno tiene que saber qué información pues es positiva a dar y cuál no. Cuál información es pública, por decirlo así. Qué es lo que los demás conocen de nosotros y qué conocemos nosotros de ellos. Y saber hasta dónde llegar. Y si la otra persona pues a uno no le comparte cierta información, porque uno va a tratar de comunicarse más allá. Entonces, básicamente, pues es saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. También la revelación del otro, entender cuál es la situación, entender por qué suceden ciertas situaciones, por qué se dan de esa forma y no de otra. Y tenemos la parte de privacidad. Por ejemplo, si ustedes dan información privada de ustedes, pues puede ser que esta información, por ejemplo, sea utilizada por otra persona, por ejemplo, esa persona pues se vuelve copropietaria de la información. Entonces es importante saber hasta dónde llegar y mantener información secreta o confidencial para aumentar la autonomía o minimizar la vulnerabilidad. También tenemos lo que es el manejo de la privacidad. Las personas son dueñas de su información personal y tienen el derecho de controlarla determinando si comunicarla o no. E incluso puede ser que en cierto momento, pues, afecte a la organización, lo que uno diga, u otro tipo de información. Sin embargo, también la organización, pues, tiene que ser transparente ante lo que realiza. Entonces, ahí está, digamos que lo que uno tiene que hacer, tratar de transparentar la información. También hay que tener cuidado con Internet. Por ejemplo, con lo que uno sube, con cómo maneja la privacidad y también saber que Google, por ejemplo, recopila nuestra información como lo que buscamos en las en las páginas o en YouTube para ofrecernos cierta publicidad. Y una imagen en Facebook puede volverse viral rápidamente. También en la Internet hay que verificar qué es lo que qué es lo que uno va a subir y cómo lo puede beneficiar o cómo lo puede afectar. Entonces, antes de subir algo, se debe saber si esa información es algo que no lo incomoda a uno al momento de compartir con amigos o con amigos de amigos. Porque, por ejemplo, puede ser que uno suba una foto, no sé, altamente provocadora o que tenga cierto contenido que a uno pues no le gustaría dar a conocer. Entonces hay que pensar qué información quiere dar uno a conocer y cómo la quiere dar a conocer. Y también ver cómo
esta información pues puede llegar a algunos empleadores o puede llegar a personas extrañas. ¿Y qué riesgo o beneficio puede generar esta información? Entonces siempre hay que ver el riesgo o beneficio de la circunstancia. Algunos efectos de la apertura y la privacidad de las relaciones. Primero, digamos que se da la intimidad, por decirlo así. Entonces uno pues trata de comunicarse con la otra persona, trata de ver hasta dónde la otra persona llega con la información, si realmente quiere compartir o no quiere compartir, o digamos que si de alguna u otra forma es transparente o no es transparente con la información, si oculta información u otros, y si la información que se da es recíproca. Y luego se da la copropiedad de la información. Algunas guías de apertura para compartir información personal. Primero, revelar el tipo de información que quisiera que los demás le revelaran. En otras palabras, no dar información de más, sino que básicamente pues uno da información sobre de algún tipo de tema que a uno le interesa o algo que a uno le llame la atención. También se revela información íntima solo cuando la apertura represente un riesgo aceptable. En otras palabras, pues ustedes no van a hablar de toda su vida, por decirlo así, con una persona extraña o con una persona a la cual ustedes apenas están visualizando en una red social. Se profundiza también de manera gradual a la apertura. O sea, ustedes pueden ir conociendo a la otra persona, pero digamos que dependiendo de la situación. También se continúa con la apertura solo si es recíproca, solo si la otra persona pues se abre a nosotros y trata de compartir la información de manera real. Y se reserva la apertura más íntima o personal para relaciones más sólidas. En otras palabras, cuando vemos solidez en la información o en lo que nos están dando, ya ahí pues uno puede pensar, bueno, quizás me pueda acercar un poco más a esta persona o pueda visualizar qué es lo que piensa esta persona sobre un tema en específico. También hay que tener una comunicación asertiva en las relaciones. Primero, digamos que en una relación, pues uno tiene que identificar ciertos sentimientos, ciertas provocaciones, ciertos problemas e identificar qué fue lo que desencadenó el sentimiento. Por ejemplo, digamos que si uno tiene un conflicto con otra persona, pues hay que visualizar qué fue lo que generó esa incomodidad. Entonces uno identifica qué desencadenó el sentimiento, por ejemplo, de un tema problemático. Luego se identifica el sentimiento en específico que uno siente, qué es lo que realmente uno siente de la situación. Y después se frasean las respuestas usando el yo. Yo creo, yo pienso, a mí me gustaría. Entonces, digamos que se realiza desde aquí, desde estas partes, por decirlo de alguna forma. Luego se brinda retroalimentación personal. Se describe primero el comportamiento, qué es lo que realmente le incomoda a usted o le gusta a usted de la situación. Porque puede ser que incluso pues a uno, digamos que le agrade cómo otra persona reacciona eh, a una situación X o Y, o cómo soluciona un conflicto, o por ejemplo, cómo de alguna u otra forma ha tratado de llegar a comunicarse con los demás. También elogiar el comportamiento positivo, como les digo, y dar una crítica constructiva. Por ejemplo, una crítica constructiva, pues puede ser, está muy bien el trabajo que estás realizando, pero deberías de mejorar en esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, esa es una crítica constructiva, lo cual es muy distinto a dar una crítica quizás destructiva, que podría ser. Es que, mira,
vos llegas todos los días tarde o no me gusta del todo tu trabajo. Esas son, digamos que de alguna u otra forma, críticas muy destructivas. Igualmente, pues hay que cuidar el tono de voz, la forma en la cual uno realiza la escritura o envía los mensajes por medio de un correo electrónico. Entonces, digamos que también es importante cuidar estos puntos de vista. También, para realizar una buena crítica constructiva, pues hay que pedir permiso primero que todo. Tratar de visualizar si es el momento oportuno, si es el momento preciso, si es el momento en el cual la persona realmente acepta ese tipo de comunicación. Describe el comportamiento y las consecuencias de manera precisa sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que realmente ustedes visualizan que podría suceder si se sigue realizando este tipo de problema o este tipo de situación? Introduzca la crítica constructiva con un enunciado afirmativo, como les decía. Eh, Está muy bien la forma en que estás realizando tu tarea, pero es importante que mejores en esto, esto y esto y esto. Y si es apropiado, sugiera cómo la persona puede cambiar su comportamiento. Yo diría que siempre va a ser adecuado, porque si ustedes de alguna u otra forma están lanzando una crítica, pues deberían de buscar una forma de solucionar el problema. O una forma, digamos que de solución a la situación, porque a ustedes no les está agradando la forma en la cual se da la situación. Algunas guías de manejo de privacidad. Bueno, primero tenemos lo que son las estrategias indirectas. Por ejemplo, cambiar el tema. En cierto momento, pues uno puede decir, no, mira qué bonito está el día hoy. Eh, o temas de esto. Digamos que es cambiar el tema totalmente y decir, yo no quiero hablar más de este tema. Me incomoda, no me gusta, entre otros. También puede ser enmascarar los sentimientos. Por ejemplo, decir, sí, ¿verdad? Qué bonito está eso y no sé cuánto y no sé qué. Pero realmente digamos que es mejor en cierto momento ser transparente o mostrar, digamos, que es incomodidad. De alguna u otra forma, pues uno debería demostrar la incomodidad. Aunque en ciertos casos, pues tampoco es tan positivo. O la otra situación, pues es decir una mentira blanca. Pero digamos que igualmente, pues puede ser que a final de cuentas la otra persona sepa de que uno pues está ocultando la verdad o que quizás le incomodó cierta parte. Entonces también pues puede ser una relación un poco destructiva. Porque ustedes no están diciendo lo que realmente les incomoda de una situación. Luego tenemos las estrategias directas. En las estrategias directas, primero uno establece un límite personal. Por ejemplo, yo no realizo este tipo de tareas porque tal y tal cosa. Reconozca por qué elige no compartir información o porque a ustedes no les interesa, digamos que de alguna u otra forma, el incentivar un tipo de información o dar información. Identifique la política de privacidad que lo guió a esa decisión. Introduzca su límite personal con una disculpa o una declaración que le permita mantener las apariencias. Trate de cuidar siempre la apariencia. Digamos que para tener buenas relaciones, por decirlo así. Aunque a veces digamos que eso tampoco se logra, dependiendo del tipo de situación. Y haga un mensaje centrado en el yo que establezca ese límite. Yo en este momento no realizo esta tarea o esto,
porque me ha pasado esto y esto, y no quiero que me suceda más, por ejemplo. Entonces, digamos que ese puede ser el mensaje centrado en el yo, que establezca el límite. Algunos estilos de comunicación. Tenemos la expresión de deseos y expectativas. Tenemos el estilo de comunicación pasivo, que digamos que es como un perder-perder, o que uno siempre va a estar de alguna u otra forma perdiendo en la situación. Entonces, es el no tomar acción ante distintos temas quizás que pueden ser negativos para uno y en los cuales pues uno dice, yo no voy a pelear por eso o simplemente voy a dejar que pase y que la otra persona pues logre su cometido. Entonces, es someterse a las demandas del otro y esconder en lugar de verbalizar los derechos, necesidades, deseos y expectativas. En ciertos casos, pues uno, digamos que tiene que alzar la voz. Tenemos también el estilo de comunicación agresivo, que es atacar el concepto de la otra persona. En otras palabras, decirle a la otra persona que no me gusta la forma de ser, que no está realizando bien las cosas, etcétera. Digamos que eso es atacar el autoconcepto, es atacar el autoestima. Entonces, esa es una comunicación más agresiva. El estilo de comunicación pasivo-agresivo es cuando uno, digamos que tira la piedra y esconde la mano, como para que no se den cuenta de que uno fue el que realizó el acto hostil. Entonces la hostilidad se muestra indirectamente, que eso se puede dar a nivel organizativo. Y el estilo de comunicación asertivo usa los mensajes que describen las necesidades, derechos y deseos y expectativas de manera honesta y directa, de tal forma que también demuestra respeto y valoración para los demás. También tenemos lo que es el conflicto interpersonal, que básicamente el conflicto interpersonal se da entre dos personas, puede ser porque hay un problema de negociación, porque realmente no se llegó a un acuerdo entre las dos partes, entonces existe un roce de manera muy fuerte. Puede suceder que haya un roce muy fuerte, puede ser que haya ruidos en la comunicación o barreras de comunicación, que no haya transparencia en la comunicación. Puede ser que haya una mala interpretación del mensaje. Puede ser que de alguna u otra forma, pues no se haya llegado a un acuerdo. O puede ser que la otra persona pues haya tenido quizás problemas intrapersonales en ciertos momentos. Entonces, estos problemas, por ejemplo, físicos, psicológicos u otros, le generan una cierta incomodidad para escuchar. Entonces también puede ser desde esta parte. Puede ser físico, psicológico, interpersonal o intrapersonal. Y esto pues va a afectar la comunicación que tengamos. Tenemos también dentro de lo que son las negociaciones el perder-perder, que es alejarse físicamente del problema y es poco asertivo y poco cooperativo. Puede ser apropiado cuando el mal genio necesita enfriarse o cuando el problema o la relación no es importante para nosotros. O cuando uno ve que sencillamente pues ese conflicto pues por una u otra razón pues no se va a solucionar. Entonces pues uno digamos que no sigue en el conflicto porque uno ve que es lo más adecuado. Como se puede decir, pues es una decisión que uno puede tomar. Luego puede ser acomodar el perder-ganar. Entonces uno deja que la otra persona gane y uno pierde, por decirlo así. Sin embargo, en todas estas relaciones, pues las dos partes van a perder, porque se genera un roce,
Se pierde la negociación, se pierde credibilidad, se pierde reputación, eh, se muestra que tal vez uno no es transparente en ciertos casos, entre otros puntos. Entonces, es satisfacer las necesidades, las ideas de los, o las ideas de los demás, al mismo tiempo que se rechazan las propias. Es poco asertivo y cooperativo y se caracteriza típicamente como como un enfoque de perder-ganar. En otras palabras, yo pierdo, yo dejo que los otros hagan las cosas y simplemente ellos ganan, pero a final de cuentas las dos partes van a perder o se genera un gran roce en esa comunicación. Luego tenemos el competir, que es el ganar-perder, y es satisfacer las necesidades o anteponer las ideas sin importar las necesidades o ideas de la otra persona. Y tampoco se visualiza el daño hecho a la propia relación. Entonces es asertiva y poco cooperativa. Que eso puede suceder en una organización. Volvemos a lo mismo. Cuando uno, por ejemplo, pues no tiene una escucha empática y no escucha por decirlo así, al colaborador. Luego tenemos el comprometer, perder, perder parcial. El compromiso ocurre cuando cada persona renuncia a lo que deseaba para satisfacer parte de lo que su pareja quiere. Es parcialmente asertivo y cooperativo. Ningún miembro de la pareja queda satisfecho, pero parece ser la mejor solución en la que ambos pueden pensar. Esto puede ser apropiado cuando el problema es moderadamente importante, hay límites de tiempo y cuando hacerlo otorgará puntos para negociaciones futuras y cuando los intentos de colaboración no han dado resultados. Entonces simplemente pues uno digamos que trata de silenciar, trata de visualizar cuándo puede ser el momento adecuado para hablar, entre otros puntos. Y tenemos luego el colaborar, que es el ganar-ganar. De alguna u otra forma, pues es buscar, digamos que la mejor alternativa para comunicarse en una relación, para buscar un terreno en común, para buscar cuáles pueden ser los puntos positivos y negativos de la relación, cómo se pueden apaciguar los problemas, cómo podemos apaciguar quizás las necesidades que no fueron de alguna u otra forma de pues mostradas a la otra parte, cómo podemos hacer para que la comunicación pues vuelva a ser adecuada entre las dos partes. En otras palabras, es tratar de buscar un punto que sea realmente positivo para las dos áreas, o para las dos partes que tienen conflicto, o para las varias partes que tienen conflictos. Entonces las personas trabajan en el problema juntas para descubrir una solución aceptable para ambos. Colaborar puede ser apropiado cuando el problema es muy importante, como para comprometerse, cuando la relación es importante y cuando queremos llegar a una solución creativa para el problema. También tenemos lo que son las guías de colaboración. En las guías de colaboración, primero se identifica el problema y se hace de uno. También se describe el problema en términos de comportamiento, consecuencias y sentimientos, cómo esto puede, digamos que afectar la situación, cómo está afectando pues ese terreno en común. Hay que evitar echar culpas o acusar y ensaye mentalmente para que pueda plantear su petición de manera breve. Para resolver conflictos, pues hay que desengancharse de ellos, primero que todo. Eh, Visualizar cómo se pueden solucionar los problemas. Responda con auténtico interés. Parafrasee y haga preguntas sobre el tema, sobre el punto que hay que tratar de mejorar. Busque terreno en común y pida soluciones alternativas.